¿Qué tal? Video tutorial número 20 del curso de Java, en el que empezamos con un tercer bloque. Después de ver los fundamentales y las claves de la programación orientada a objetos, entramos en un apartado más práctico del curso. Y dentro de él vamos a empezar con un tema que suele interesar mucho a todos los que se inician en cualquier lenguaje de programación. Vamos a ver cómo crear interfaces gráficas, lo que en la jerga propia del mundo de la programación se suele conocer como GUIs, las Graphical User Interface o interface gráficas de usuarios. En la actualidad, prácticamente todos los usuarios de programas informáticos esperan que estos cuenten con una interface de este tipo, con la que puedan interactuar a través del ratón, hacer entradas con el teclado y acceder a distintas partes del programa a través de paneles y ventanas, pulsando sobre botones, etcétera, etcétera. Pues Java, desde luego, nos permite todo esto mediante el uso de Swing. Antes de continuar, es importante recordar, aunque me imagino que en la mayoría de los casos no hará falta, que es ahora cuando vamos a empezar a usar todo lo aprendido. Swing podría denominarse como una librería o una amplia colección de paquetes que contiene multitud de clases, interfaces en el sentido que hablábamos en el anterior video tutorial, no interfaces gráficas como las que vamos a ver hoy, métodos, atributos, etcétera, etcétera. Todo lo que hace posible, y como vamos a ver hoy de modo muy sencillo, desarrollar interfaces gráficas de usuario para un programa Java. Es aquí, por ejemplo, cuando usamos Swing, cuando vemos el auténtico poder de la programación orientada a objetos, su encapsulación, su modularidad, su jerarquización a través de herencias, nos permite con unas pocas líneas de código acceder a todas las funcionalidades que esta librería contiene. Exactamente lo mismo que la cantidad de frameworks, de librerías, etcétera, que están cambiando totalmente el modo de programar. Es la programación orientada a objetos la que está detrás de todo esto. Así que, además de aprender a usar Swing, no estaría de más que mantuviéramos un ojo en entender en la práctica cuáles son las ventajas de este tipo de programación. Así que lo que vamos a hacer en esta primera aproximación al trabajo con Swing es la creación de una interface de usuario simple, lo que nos servirá para empezar a aprender a usar componentes de interface de usuario como pueden ser los botones, a usar etiquetas, campos de texto y otros tipos de componentes, a agrupar componentes juntos, a poner componentes dentro de otros componentes y a abrir y cerrar ventanas. En posteriores proyectos iremos desarrollando interfaces más complejas. Como Java es un lenguaje multiplataforma que nos habilita para escribir programas en muy diferentes sistemas operativos, su software gráfico de usuario tiene que ser también flexible. En lugar de proveer solo un estilo para Windows o para Mac o para Linux, tiene que manejarlos todos junto con cualquier otra plataforma. Así que con Java el desarrollo de la interface gráfica de un programa se adapta a un sistema multiplataforma y se basa fundamentalmente en Swing. Junto con Swing contamos con un conjunto complementario de clases que se conoce con el nombre de Abstract Windowing Toolkit o AWT. Estas clases nos habilitan para crear una GUI, una interface gráfica de usuario, y para recibir entradas de los usuarios en nuestro programa. Swing incluye todo lo que necesitamos para escribir programas que usen interfaces gráficas de usuarios. Podemos crear una GUI que incluya todo lo más común en este tipo de interface: botones, cajas de chequeo, etiquetas y otros componentes simples, campos de texto, sliders y otros componentes más complejos, menús tanto pop-up como pop-down, ventanas, marcos, cajas de diálogo, ventanas applet, etc. En Java, cada parte de una GUI, de una interface gráfica de usuario, está representado por una clase del paquete Swing. Así hay una clase JButton para los botones, una clase
JWindow para las ventanas, JTestFile para los campos de texto, JFrame para los marcos, JComboBoss, JCheckBoss, etcétera, etcétera. Para crear y mostrar una interface tenemos que empezar por importar los paquetes a los que estamos haciendo referencia, Java Swing y Java AWT. Y a partir de ese momento creamos objetos, configuramos sus variables, llamamos a sus métodos. Son las mismas técnicas que hemos estado usando hasta ahora en la programación orientada a objetos. Cuando creamos una GUI completa vamos a trabajar con dos tipos de objetos, los que se denominan los componentes y los contenedores. Cuando hablamos de componentes nos referimos a cada uno de los elementos individuales que van a formar nuestra interfaz gráfica de usuario. Pueden ser botones, campos de texto, cajas de chequeo, radiobotones, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos sería un componente. Y cuando hablamos de contenedores nos referimos al espacio donde se van a alojar, que por lo tanto van a contener los componentes. Por eso el primer paso en la creación de una interface es crear el contenedor que va a poder alojar, va a poder albergar los distintos componentes que formen nuestra interface. Y en una aplicación este contenedor, la mayoría de las veces, lo más común es que sea bien una ventana o un marco. Por tanto, ventanas y marcos son los dos principales contenedores que pueden ser mostrados en una interface de usuarios y que van a contener otros componentes. Las ventanas son los contenedores más simples que no tienen una barra de título en la parte superior en la que suele aparecer eso mismo, el título, y algunos botones que permiten llevar a cabo determinadas acciones como conocemos de muchísimos softwares. Pues en las ventanas, tal como se utilizan en Java, no aparece esa barra. Es la principal diferencia entre las ventanas y los marcos o frames. Los marcos o frames son ventanas que incluyen todas las características comunes del sistema de ventanas que los usuarios estamos acostumbrados a utilizar cuando ejecutamos el software. Los botones para cerrar, para expandir, para contraer la ventana. Pues como dijimos, cada uno de los componentes, los contenedores incluidos en Java, siempre se crean a partir de clases del paquete Swing. En este caso, para estos dos contenedores son las clases JWindow para las ventanas y JFrame para los marcos. Para hacer el paquete de clases Swing disponible en un programa Java, como ya sabemos, usamos la declaración import, como aquí vemos. Y un modo de hacer uso de un marco en una aplicación Java es hacer la aplicación una subclase de JFrame. De este modo nuestro programa hereda el comportamiento que necesita para funcionar como un marco. Es lo que hacemos en esta declaración, en la que, como vemos, la clase que creamos, marco principal, extiende, por tanto es subclase de la clase JFrame. Y posteriormente, como vemos, definimos el objeto constructor, que es donde vamos a configurar el marco, porque con esto lo que hacemos es crear el marco, pero ahora tenemos que configurarlo, y eso lo vamos a hacer en este constructor del marco. De nuevo, recuerda que normalmente cuando se aprende programación orientada a objetos a mucha gente le parece algo muy teórico. Estamos viendo cómo no lo es. Estuvimos hablando de lo que son los constructores. Aquí vemos un caso concreto de su utilización para crear un marco de subclases. Vemos cómo creamos una clase llamada marco principal que hereda de la clase JFrame, que forma parte del paquete Javax Swing. Aquí tienes en la práctica ejemplos de a qué nos referimos cuando hablamos
hablamos de programación orientada a objetos. Simplemente con este código tenemos ya toda la funcionalidad de los marcos en Java. Ahora nos queda configurarlo. Ahora, para configurar el aspecto que va a tener el marco, tenemos que hacer las siguientes cosas. Para empezar, vamos a tener que llamar a un constructor de la superclase JFrame, y como ya sabemos, eso lo hacemos mediante el uso de super. Otro ejemplo, recuerdo que alguien preguntaba la primera vez que lo usamos, ¿para qué se usa super? Super se utiliza en una subclase para poder acceder a los constructors, a los métodos que se encuentran en su superclase. De este modo, con el uso de super, vamos a acceder a los constructors que se encuentran en JFrame. Podemos simplemente llamarlo tal como vemos aquí, super, sin pasar ningún argumento. Desde luego tendría que acabar en punto y coma, como ya sabemos, pero es muy probable que queramos que aparezca un título en nuestro marco, con lo cual lo podemos hacer llamando a super y pasándole como argumento el título que queremos que aparezca en el marco. Sería este otro modo, de nuevo también acabado en punto y coma, desde luego. De este modo, nuestro marco aparecería con el título, donde aparece en la barra de título siempre aparecería mi título, lo que pongamos. En caso de que no le pasemos un argumento cuando llamamos al constructor con super, en cualquier otro momento podemos poner un título mediante el uso del método setTitle, que daría el mismo resultado. En tercer lugar, podemos configurar el tamaño del marco, y lo podemos hacer mediante el uso del método setSize, al que, como vemos, hay que pasar dos argumentos. De nuevo aquí, cuando lo utilicemos en el código, tiene que acabar en punto y coma, desde luego. Dos argumentos que son obvios, el ancho y el alto. Así que esta declaración que vemos en pantalla, setSize, configuraría un marco que tendría 400 píxeles de ancho y 200 de alto. Existe un método alternativo para configurar el tamaño de un marco, que es llenándolo. Va a depender de los componentes que contenga, y para ello primero tendremos que rellenarlo con esos componentes y luego llamar al método pack, que es otro de los métodos de JFrame, y sin pasarle ningún argumento. Este método pack lo que hace es configurar el marco lo suficientemente grande para contener el que se determina como tamaño preferido para cada uno de los componentes dentro del marco. Se adapta al espacio que ocupan los componentes. Cada componente tiene un tamaño preferido, aunque desde luego podemos modificarlo y darle otro tamaño. Si no se indica para el componente un tamaño, se adapta a ese tamaño preferido, o por defecto podríamos llamarle así. Así que podríamos considerar que la diferencia entre el método setSize y pack es algo similar a la creación de un marco con valores absolutos o un marco con valores relativos. Una de las cosas que aparece siempre en las barras de título es un botón que suele aparecer con una X en la parte derecha de la barra de título y que se usa para cerrar el marco. En el sistema Windows aparece como una X en la esquina superior derecha del marco. Pues para definir lo que pasa cuando este botón es pulsado, tenemos que llamar al método que se conoce como setDefaultClose y al que hay que pasarle como argumento cuatro posibles variables de clase, de JFrame, que indican qué es lo que tiene que hacerse cuando se pulse sobre ese botón de cierre. Otra de las cosas que
dije ya en distintas ocasiones, sí que repito porque es importante tenerlo claro. Yo sé que para muchos ya lo tienen más que claro. Aprender a usar un lenguaje de programación en un importante porcentaje, yo diría que en un 30%, depende de saber utilizar bien la documentación con la que cuenta ese lenguaje de programación. Es imposible que haya ningún programador en cualquier lenguaje de programación que no esté usando constantemente la documentación. Hay que acceder a ella, ver con qué métodos cuenta. Por ejemplo, en este caso, cuando trabajamos con clases, Java cuenta con multitud de clases ya creadas en su librería. Muchos desarrolladores crean sus propias clases que después hacen públicas para que podamos utilizar todos. Pero usar una clase significa entenderla. No tenemos que crearla, pero tenemos que conocerla, y conocerlas significa saber qué métodos usa, qué variables, qué sintaxis para poder implementarlo. Digo esto justo por lo que estamos hablando ahora. Para poder usar este método al que estamos haciendo referencia, aquí tenemos la clase JFrame, que forma parte del paquete Java Swing, como ya sabemos. Pues lo que tenemos que hacer ahora es buscar, aquí lo tenemos, set default close operation, que en este caso lo que hace es, mediante el uso de estas 4 variables de clase, determinar qué es lo que ocurre cuando pulsamos sobre el botón de cierre. Y que hace pues lo que estamos acostumbrados a que puedan hacer también estos botones, que no en todos los casos lo que hacen es cerrar por defecto. Lo que hace es ocultar cuando se pulsa sobre el botón. Desaparece, pero queda minimizado. Por ejemplo, sería como si hiciera en Windows. Tenemos la opción también de que se cierre, o tenemos la opción de que no haga nada o que lo cierre pero que lo deje operativo. Son las 4 posibilidades. Aquí vemos en este caso estas variables de clase, que podría ser lo que ya sabemos que en Java, aunque no se llame así, funciona como tal, serían constantes, porque hacen siempre exactamente lo mismo. No podemos cambiar lo que hacen. Y una última cosa nos queda para hacer nuestro marco visible, que es llamar a el método setVisible, pasándole como argumento true. Con esto lo que haremos será abrir el marco con el ancho y el alto definido, y con, si se lo pusimos, el título que le hemos indicado. También podemos llamar a setVisible con false, y con esto podemos hacer que deje de mostrarse o que no se muestre en un principio un marco que más tarde podemos hacer aparecer con el cambio de false a true. Pues vamos simplemente a crear un programa haciendo justo lo que acabamos de explicar aquí. Vamos a poner esto que dijimos en código, y vamos a hacer que se abra un marco en el que aparezca un título sin de momento ningún otro componente. Es exactamente hacer lo que acabamos de ver, así que tampoco tiene mucho que explicar. Crea un archivo Java vacío nuevo al que vamos a llamar, por ejemplo, curso video tutoriales, y para empezar vamos a importar el paquete Swing, como ya sabemos, con el uso de import Java Swing. A continuación vamos a crear la clase curso video tutoriales, que vamos a hacer subclase de JFrame mediante el uso, como ya sabemos también, de extends, como aquí vemos. Y a continuación creamos el constructor para la clase curso video tutoriales, también como ya sabemos con el mismo nombre que la clase. Y llamamos al constructor de la superclase JFrame con el uso de super, como ya sabemos, y le pasamos como argumento lo que queremos que aparezca en la barra del título. Vamos a poner, por ejemplo, curso videotutoriales Java. Seguimos configurando el tamaño mediante el uso del método setSize, al que le pasamos como argumento un ancho y un alto con los valores que queramos. Seguimos configurando lo que queremos que haga el botón de cierre cuando se pulse
mediante el uso del método setDefaultClose como decíamos hace un momento. Y en este caso vamos a aplicarle la variable de clase exitOnClose. Por lo tanto, se cerrará cuando se pulse sobre el botón. Podríamos poner cualquiera de los otros 4. Y terminamos el constructor haciendo que aparezca el marco mediante el uso del método setVisible, que tenemos que pasarle como argumento true para que aparezca. Con esto tenemos elaborado nuestro constructor, que recuerda, estoy seguro también que no es necesario repetirlo, que esto se ejecuta en el momento en el que se cree, se instancie un objeto de la clase curso videotutoriales. En el momento en el que se cree ese objeto, se ejecuta todo esto que aquí acabamos de hacer, que está en el constructor, y por lo tanto se crea el marco con unas características. Que es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear un método main, dentro del cual lo único que vamos a hacer es crear un objeto de la clase curso videotutoriales. Al crearse ese objeto, se ejecuta el constructor y por lo tanto se crea el marco. Así que simplemente con esto, dentro del método main, creamos una nueva instancia del objeto curso videotutoriales, una instancia de la clase, un objeto curso videotutoriales. Como vemos aquí en el nombre que le damos al objeto, aparece no es un error, pero una advertencia, porque dice que este no lo usamos, dice no nos hace falta, porque simplemente con la creación del objeto ya se ejecuta el constructor, que es lo que necesitamos que ocurra. Pues con esto tal como está, sin más, si ejecutamos ahora el archivo, se nos abre en la parte superior izquierda de la pantalla el marco que hemos creado con el título que le hemos dado, como aquí podemos ver, curso videotutoriales Java, y con una acción asignada a el botón de cierre, que en este caso cuando pulsamos nos lo cierra, que es lo que aquí indicamos en exitOnClose, que es exactamente lo que ocurre cuando pulsamos, como vemos. Pues ahora que ya tenemos nuestro marco, podemos añadirle componentes, y para añadir componentes lo que tenemos que hacer es crear el componente. Recuerda que para cada componente contamos con una clase dentro del paquete Swing, y después de crear el componente tenemos que añadirlo al contenedor. Cada contenedor tiene un método que es el método add, que toma como argumento el componente que queremos que se muestre, que se añada a nuestro marco. Así que para añadir componentes lo creamos y usamos el método add para añadirlo dentro del marco, en este caso del contenedor en general. Y uno de los componentes más simples y más comunes que se suele añadir a un contenedor es un botón, los botones, que en Java se hace mediante el uso del objeto JButton. JButton, que como los otros componentes con los que trabajaremos en este video tutorial, es parte del paquete Java Swing. Un objeto JButton es un botón pulsable con una etiqueta que describe lo que hace ese botón al ser pulsado. Esa etiqueta puede ser texto, puede ser un gráfico o puede ser las dos cosas. En esta declaración que aquí vemos, creamos un objeto de la clase JButton al que se llama botón aceptar, y que aparecerá con una etiqueta en la que pone aceptar. Y recuerda que después de que hayamos creado un componente, en este caso JButton, con los otros exactamente lo mismo, tenemos que añadirlo a un contenedor llamando a su método add. Tenemos por lo tanto un marco
que puede contener distintos componentes, y tenemos ya un componente que en este caso sería un botón. El tema que viene ahora y que es importante tener claro es cómo se van a localizar los distintos componentes que colocamos dentro de un marco, de un contenedor en general, sea un marco o una ventana, cómo se localizan, cómo se organizan dentro de ese contenedor. Porque cuando añadimos un componente a un contenedor no vamos a especificar en ese componente el lugar que va a ocupar dentro del contenedor donde se va a mostrar el componente. La distribución de los componentes es decidida por un objeto, otro objeto en Java que se conoce con el nombre de Layout Manager, el gestor del diseño. Java cuenta con distintos gestores de diseño que hasta cierto punto podríamos comparar con hojas de estilo para la localización de objetos, en lugar de ser una página HTML dentro de un marco en una interface. De estos distintos gestores de diseño que aquí vemos en el magnífico tutorial online que tiene Sun dedicado a Java, el más simple y más fácil de implementar es el Flow Layout, que aquí vemos, que es el que vamos a utilizar en este primer ejemplo. El Layout Manager, que forma parte del paquete Java AWT, es una interface como aquí vemos. Pues de nuevo estamos trabajando con clases, con objetos, así que para hacer que un contenedor use un gestor de diseño específico, en este caso el Flow Layout, vamos primero a tener que crear un objeto de esa clase del gestor de diseño. Y para crear un objeto, el Flow Layout, lo creamos con una declaración como la que aquí vemos. De este modo tenemos creado un objeto de la clase FlowLayout y con el nombre dis de diseño, bien, en fin, cualquier nombre. Una vez que tenemos el objeto, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el método del objeto setLayout para aplicárselo. Aquí, como vemos, se lo aplicaríamos a un contenedor de nombre panel y le aplicaríamos el objeto de la clase FlowLayout que creamos aquí. Vamos a verlo en un nuevo ejemplo práctico que seguro que queda más claro. Vamos a crear un programa que va a hacer algo como lo que tenemos aquí en pantalla, sencillo, pero en el cual están las tres claves para crear cualquier interface de usuario con Java. En primer lugar, el marco, que ya vimos. En segundo lugar, un componente, que en este caso son 3 botones. Y en tercer lugar, el gestor de diseño, que es el que va a determinar el modo en el que se presentan dentro del marco los componentes. Pues vamos allá. Hemos creado un archivo nuevo al que llamamos, por ejemplo, playback, y ya empezamos con las cosas más genéricas. Importamos los dos paquetes que necesitamos, Java Swing y Java AWT, y creamos una clase playback que extiende a JFrame para la creación de nuestro marco, como ya sabemos de la anterior aplicación. Y a continuación, igual que hacíamos en la anterior aplicación, de momento lo que vamos a hacer es crear el marco para la interfaz de usuario, y como sabemos tenemos que crear un constructor que se ejecutará cada vez que se cree un objeto de la clase. Así que creamos el constructor, y ahora dentro del constructor lo primero que tenemos que hacer es llamar a un constructor de la superclase que es JFrame, y ya sabemos también que el modo de llamar a un constructor de una superclase es mediante el uso de la palabra clave super. Igual que con des nos referimos a esta clase en concreto, sabemos ya que con super nos referimos a la superclase desde la cual lo estamos utilizando. De ese modo creamos el marco y le podemos pasar un título, como ya dijimos también en la anterior aplicación. Bueno, me salió 2 veces super, y vamos a ponerle como título playback, por ejemplo.
Este proceso va a ser muy similar siempre cuando estemos creando una interfaz de usuario, por eso los pasos se repiten. Los siguientes pasos que ya hicimos en la anterior aplicación simplemente vamos a ponerlos. Aquí lo vemos, configuramos un tamaño con set size, configuramos una acción para cuando se pulse en el botón de cerrar con set default close operation y usamos el método set visible para que, pasándole true, para que aparezca, para que el marco sea visible. Esto exactamente, con diferencia en cuanto a los argumentos, los valores, podría ser, pero es exactamente lo mismo que en la anterior aplicación cuando creamos nuestro primer marco. Con esto tenemos el marco para nuestra interfaz de usuario. Decíamos que el segundo punto es utilizar un gestor de diseño para distribuir los componentes dentro del marco, y para eso tenemos que crear un objeto de la clase del diseño del gestor de diseño que vayamos a usar. Lo veíamos ahora escrito. Vamos a usar flow layout, le damos un nombre, creamos un objeto y configuramos para que sea el que se utilice dentro de la clase. Recuerda de nuevo que estamos creando un constructor y por tanto cada vez que se cree un objeto se va a ejecutar todo esto, incluido el set layout, para determinar que es el flow layout, el gestor de diseño que hay que utilizar con esta interfaz que estamos creando. Ya tenemos el marco, ya tenemos el gestor de diseño para distribuir los componentes. Ahora nos queda añadir los componentes. En este caso, con el que estamos trabajando ahora es con el JButton. Vamos a crear tres objetos de la clase JButton, que va a ser cada uno de los tres botones. Y recuerda que le podemos pasar una etiqueta, que van a ser los botones que aparecen, play, stop y pausa. Bueno, le pondremos en cada una de las etiquetas. De nuevo también código de lo más sencillo a estas alturas, JButton, y le damos un nombre play, creamos un objeto de la clase y le pasamos como argumento lo que queremos que aparezca en el botón, play, stop y pausa. Pero recuerda también que de momento con esto lo que hemos hecho es crear tres botones, no los hemos puesto dentro del marco. Para hacerlo recuerda que tenemos que utilizar el método add, así que le aplicamos el método add a los tres botones que acabamos de crear con add play, add stop y add pausa. Y también recuerda por último que tenemos que indicar que sea visible, por tanto tenemos que poner de nuevo un set visible true, exactamente igual que está aquí ahora para los botones. Pues con esto tenemos ya creada nuestra clase que al ejecutarse con su constructor crea un marco con el gestor de diseño flow layout que va a presentar tres botones, con lo que aquí pone. Ahora, para poder verlo en acción, vamos a crear el método main que nos permite ejecutarlo. El método que de nuevo, como en el anterior ejemplo, lo único que va a hacer es crear un objeto de la clase playback. En el momento en el que se cree el objeto se ejecuta su constructor y por lo tanto se ejecuta todo el código que acabamos de crear, no necesitamos más. Con ponerlo de este modo, recuerda que aquí el nombre es lo de menos porque es cuando se crea el objeto, cuando ya se ejecuta el constructor, que es lo que queremos de momento para verlo. Pues ahora, si lo ejecutamos, vemos, aquí aparece en la esquina superior izquierda, nuestra interfaz de usuario con el marco, con el gestor de diseño y con los botones. Botones que tienen las características de la creación, pero desde luego si pulsamos sobre ellos no hacen de momento nada porque no hay ningún gestor de eventos, no hay ningún método asociado que desencadene una acción. Lo veremos en su momento, pero por ahora lo que queríamos aquí lo tenemos. No solo la creación de esta sencilla interfaz con tres botones, sino sobre todo entender el proceso, porque como iremos viendo hay muchos otros componentes, pero la forma de implementarlos, de añadirlos dentro de una interfaz es siempre muy parecida. Vamos a seguir viendo otro tipo de componentes, pero ya esta parte que es igual, pues no vamos a estar repitiéndola cada vez porque creo que sería demasiado monótono.
Junto con los botones, otros de los componentes que suelen aparecer en la mayoría de las interfaces de usuario son las etiquetas y los campos de texto. Pues para ello, de nuevo en Java contamos con dos componentes, el componente JLabel y JTextField, que son los que nos van a permitir añadir texto, una etiqueta o un campo de texto en el que el usuario puede escribir contenido. El componente JLabel, JLabel para los puristas, muestra información que no puede ser modificada por el usuario. Esta información puede ser de nuevo texto, puede ser gráfico o puede ser ambos, una mezcla de texto y gráfico. Los componentes, este tipo de componentes, como todos sabemos, son usadas la mayor parte de las ocasiones para dar información sobre campos de texto en los que después hay que introducir esa información normalmente el usuario. Por ejemplo, en un campo de texto donde tiene que escribir el nombre, pues iría un objeto JLabel, JLabel, en el que pondría nombre o escribe tu nombre. Eso es este tipo de componente que suele aparecer en la mayoría de las interfaces también. Y el componente JTextField es un área donde un usuario puede escribir una única línea de texto. Como vamos a ver ahora, podemos configurar el ancho de la caja cuando creamos ese campo de texto. En esta declaración que aquí vemos, extraída, como vemos, creamos un nuevo objeto de la clase TextField y le pasamos dos argumentos. Uno, un nombre que aparece por defecto, aunque después se puede cambiar, pero podemos hacer que aparezca ya un nombre en el campo de texto escrito y un tamaño que es el número de caracteres que va a ser el ancho que tenga este campo. Aquí lo vemos en otro ejemplo que vamos ahora a crear una aplicación a partir de él, en el cual, como vemos, creamos también un objeto de la clase TextField, pero no le pasamos un nombre por defecto, por lo tanto el campo aparecerá en blanco y le damos un tamaño de 20 caracteres. Son los dos argumentos que se le pueden pasar, como vemos. Y en cuanto al objeto de la clase JLabel, JLabel, como vemos también le podemos pasar dos argumentos. Uno, que es el que vemos aquí, que es el texto que va a tener la etiqueta, en este caso dirección página web, y el otro, aquí vemos JLabel.write, que es la posición en la que queremos que aparezca, es el alineamiento, cómo queremos que aparezca alineado esta etiqueta. Right sería a la derecha, podríamos utilizar también la constante, vamos a llamarle así. De nuevo estamos hablando de una variable de clase estática que no se puede cambiar. Right, left, si quisiéramos que fuera a la izquierda, y center, si quisiéramos que fuera centrado. Es las posibilidades que nos da del modo en que podemos colocar las etiquetas. Veremos ahora la aplicación completa, pero desde luego muchas de las cosas que tiene esta aplicación se repiten, igual que la que vimos en el marco y los botones, no vamos a volver a hacerlo. Sí decir que estos objetos, estas clases con las que estamos trabajando, cuentan con muchos más métodos. Por ejemplo, la clase JTextField cuenta con el método getText, que nos permite recuperar la información que esté escrita dentro del campo de texto. Con esto recuperaríamos la información que tiene ese campo. Y desde luego existe también el método setText, que nos permite configurar lo que queremos que aparezca dentro de ese texto. Aquí, por ejemplo, con este setText lo que haríamos sería configurar lo mismo que aquí hacíamos pasándoselo como parámetro. Aquí lo pasamos como parámetro, aquí lo pasamos con el método setText. El resultado sería exactamente el mismo en el campo de texto al que hacemos referencia, en este caso elige país, aparecerá la información que pasamos como argumento. Aquí vemos esta nueva aplicación completa, no tiene prácticamente nada que explicar. Importamos los dos paquetes que necesitamos, creamos la clase, que hacemos subclase de JFrame, y creamos el constructor de esa clase. Llamamos al constructor de la superclase con super, le damos un ancho, que ya veremos ahora que con este ancho no llega y aparecerá la etiqueta encima del campo de texto.
Desde luego es muy claro lo que hay que hacer para cambiar eso. Simplemente cambiando aquí el ancho haremos que ya coja todo y que aparezca como aquí le indicamos, como vamos a ver ahora. A continuación le decimos qué es lo que tiene que hacer cuando se pulse en el botón de cerrar. Todo esto visto hasta ahora. Y aquí ahora es cuando empezamos con estos dos nuevos componentes. JLabel para empezar. Creamos un objeto de la clase JLabel y le pasamos, como vemos, lo que queremos que aparezca en la etiqueta, dirección página web 2 puntos, y donde queremos que se posicione, que en este caso es JLabel right, como aquí vemos. A continuación creamos el otro objeto, el objeto de la otra clase, de la clase JTestField. Le llamamos dirección página y tenemos también, como le pasamos como argumentos, que aparezca dentro del campo puesto escribe aquí y dándole un ancho de caracteres de 30. A continuación determinamos el gestor de diseño, utilizamos de nuevo Flow Layout como hacíamos antes. Y recuerda también que con esto hemos creado los componentes y el gestor de diseño, pero tenemos que añadirlos a el marco y lo hacemos mediante el uso de add y el nombre de cada uno de los objetos, etiqueta página, dirección página y set visible a true. Como vemos, prácticamente se repite el proceso respecto a lo que hacíamos para los botones. A continuación creamos la clase main para que aparezca sin más. Si lo guardamos, si lo ejecutamos, vemos cómo nos aparece. Y aquí observa lo que decía, la dirección página web en teoría tendría que aparecer con el campo de texto a su derecha, pero no aparece porque no coge. Entonces el gestor de diseños lo readapta para que se pueda ver en su totalidad. Para cambiar esto, pues simplemente cambia el ancho y verás cómo ya puede aparecer en el modo en el que quieras que aparezca. Vamos a seguir viendo algún otro componente, pero ya de modo muy rápido y viendo ya todo este proceso simplemente el código y si hay que explicar alguna cosa en especial, pero ya sin pararnos porque no tendría mucho sentido. Las checkboxes o cajas de chequeos, de la que puedes ver aquí algunos ejemplos, son otro de los componentes más comunes en las interfaces de usuario. Y un buen ejemplo de ese tipo de cosas en las que una imagen vale más que 1000 palabras. Todos hemos usado muchas veces estas cajas de chequeo, pero tener que explicar lo que son, pues la verdad es que no sale. Son unas cajas al lado de una línea de texto y esas cajas pueden ser marcadas o desmarcadas, chequeadas o deschequeadas, seleccionadas o deseleccionadas. Vemos aquí un ejemplo de declaración con la que creamos un objeto de la clase JCheckBox. De nuevo muy similar a los ejemplos que hemos visto hasta ahora. El argumento del constructor JCheckBox lo que nos indica es el texto que se va a mostrar al lado de la caja. Y si queremos que la caja aparezca ya marcada por defecto, tenemos que añadir un segundo argumento, true, con lo cual se indica que esa caja tiene que aparecer marcada en un principio. Estas cajas de chequeo pueden aparecer solas, pero lo más común es que aparezcan formando parte de un grupo, como en estos ejemplos que aquí vemos. Y para hacerlos parte de un grupo, tenemos que utilizar el button group. Aquí vemos el código, en un momento veremos también la aplicación funcionando. Pero a estas alturas yo creo que ya tiene que estar más que claro. Aquí vemos cómo creamos tres cajas de chequeo. Una de ellas con true para que aparezca marcado y otras dos con false para que no lo aparezcan. Utilizamos después Flow Layout para el diseño y a partir de aquí, como vemos, creamos una instancia, un objeto de la clase Button Groups. Le llamamos cursos y después lo que hacemos es añadir las tres cajas de chequeos que tenemos mediante el uso del método add a este grupo de botones que llamamos cursos. Y después, desde luego, usamos add para añadir dentro del componente
las cajas de chequeo que hemos creado. Vamos a ver el código completo. Aquí lo tenemos. Como dije, no vamos a estarlo elaborando, irán junto con el vídeo tutorial desde luego todas estas aplicaciones, pero resumiendo, importamos los dos paquetes que necesitamos, creamos la cajas chequeo, que hacemos una subclase de JFrame como siempre, y a continuación creamos el método constructor, dentro del cual es en el que vamos a crear las cajas de chequeo y las vamos a hacer formar parte de un grupo y darle un diseño con float layout. Así que, por tanto, realmente no hay nada que explicar. Llamamos al constructor de la superclase de JFrame con el uso de super, setSize para darle un tamaño y setDefault Close Operation para indicar qué es lo que hay que hacer cuando pulse sobre el botón de cierre. A continuación creamos las cajas de chequeo, en este caso creamos 4 cajas de chequeo, usamos Float Layout para darle un diseño a la interface. Y a continuación, como veíamos en el ejemplo hace un momento, usamos Button Group para hacer que estas cajas de chequeo formen parte de un grupo y por lo tanto haya una relación entre ellas. Cuando se pulsa solo una de las que formen parte del grupo puede estar marcada. Lo vemos ahora funcionando, pero ya lo habrás visto. Si pulsamos sobre una que no esté marcada, se marca y se desmarca la que tuviera hasta ese momento la selección. Aquí creamos, con el uso de cursos add, hacemos las 4 cajas de chequeo formar parte de este grupo y después pues simplemente, como en otras ocasiones, set layout para el diseño y add para cada una de estas cajas de chequeo y set visible true. Usamos main para crear una instancia de la clase cajas chequeo, se ejecuta el constructor y se va a crear, por tanto, estas 4 cajas de selección agrupadas. Si ejecutamos la aplicación, vemos cómo aparece dentro de la interface las 4 cajas de chequeo y marcada la que indicamos el segundo argumento como true. Ahora, si marcamos cualquier otra, se selecciona y se deja de estar seleccionada la que estaba hasta ese momento. La forma de funcionamiento característico de este tipo de cajas de chequeo. Otro componente más, el componente JComboBox, que crea estas listas desplegables también muy comunes. De nuevo, para poder explicarlo con palabras es bastante rollo, pero simplemente es este sistema que permite que en muy poco espacio poder poner mucha información, porque solo aparece la primera o la que esté seleccionada, y el resto, para que se vean, hay que pulsar para que se despliegue este tipo de componente. De nuevo vemos aquí un ejemplo del código que necesitamos. Como vemos, creamos una instancia de ComboBox, usamos de nuevo From Layout para el diseño y después simplemente en ese objeto, con el uso de addItem, vamos añadiéndole todos los elementos de esa lista desplegable que queremos que aparezcan. En el ComboBox bien podemos elegir entre las opciones que haya en esa lista desplegable, o también podemos hacerlo editable, con lo cual sería posible que el usuario escribiera algo dentro de esa caja. Para ello tendríamos que utilizar, como vemos aquí, cursos, que es el nombre que le hemos dado al objeto de la clase JComboBox que creamos, y el método setEditable, pasándole true. Con esto podríamos escribir dentro de esta caja ComboBox, de este ComboBox o esta lista desplegable. Aquí tenemos de nuevo un código que repite el proceso exactamente lo mismo, por lo cual prácticamente no hay nada que indicar. Aquí vemos cómo creamos el objeto de la clase JComboBox y cómo después, usando el método addItem, vamos añadiendo todos los ítems que queramos que aparezcan en esa lista desplegable. El resto es exactamente como estuvimos haciendo en estos últimos. Si lo ejecutamos,
vemos cómo aparece. Aquí tenemos esa lista desplegable. Al pulsar vemos todas las opciones que hemos añadido con Add Item, y cuando pulsamos sobre una queda marcada. Ya dijimos también cómo podíamos hacer para que fuera editable. Puedes hacerlo también si quieres para poder escribir dentro de la lista. En fin, otro componente que se suele usar muy a menudo, el área de texto. En este caso se trata de una nueva clase, la clase JTestArea, y el proceso es exactamente el mismo que hemos estado haciendo, no tiene nada que explicar. En lugar de ser un campo de texto que solamente tiene una línea, en estas áreas de texto se pueden escribir más de una línea. Si lo ejecutamos, vemos la salida, en la cual se puede escribir, como vemos, en varias líneas. Ir al código junto con el vídeo tutorial, aunque es prácticamente calcado de los anteriores, simplemente cambia la clase que utilizamos, en este caso es JTestArea, y cambia también los argumentos que hay que pasarle. Aquí, como vemos, a JTestArea hay que pasarle dos argumentos, que son dos enteros. El primero es el alto en líneas, por lo tanto aquí indicamos que tiene que tener un alto de 8 líneas, y el segundo es el ancho en caracteres. Aquí le decimos que cree un nuevo objeto de la clase JTestArea con 8 líneas de alto y 40 caracteres de ancho. Simplemente es lo que diferencia este código de los otros. El resto hacemos exactamente el mismo proceso. Terminamos esta primera aproximación a los componentes en Java mediante el uso de Swing, los componentes más sencillos de momento, viendo el modo en que podemos añadir paneles, para lo cual tenemos que usar una nueva clase, que es la clase JPanel. Son los tipos de contenedores más simples que podemos usar en una interface Swing, y el objetivo de estos objetos es subdividir el área de una interface en secciones y poder definir diferentes reglas para cada una de ellas. Aquí en pantalla tenemos algunos ejemplos de interfaces en las que se han utilizado paneles. Podemos usar un objeto JPanel y añadirlo a un contenedor con una declaración como la que aquí vemos. Esta serie de declaraciones que son igual que la que hemos visto para otros de los componentes. Estos paneles son usados a menudo cuando organizamos los componentes dentro de una interface, como veremos muy pronto cuando creemos nuestro primer diseño de interface de usuario. Y otro uso que le podemos dar a JPanel es para crear nuestros propios componentes que puedan ser añadidos a otras clases, que es justo lo que vamos a hacer ahora, un taller de trabajo con el que vamos a terminar este vídeo tutorial. Porque la gran ventaja que presenta el trabajar con programación orientada a objetos es la capacidad para poder reutilizar las clases en diferentes proyectos. Pues en este taller de trabajo vamos a crear un componente panel especial que pueda ser reutilizado en otros programas Java. Será un componente al que llamaremos, por ejemplo, panel reloj y que va a mostrar la fecha y la hora actual. Y en cuanto al código, es prácticamente el mismo que utilizamos ya en el curso, en el video tutorial dedicado a los condicionales. Vamos a redactarlo para convertirlo en un componente reutilizable. Vamos allá, creamos un nuevo archivo Java en blanco, y para empezar importamos los paquetes que vamos a necesitar, swing, avt y util. A continuación vamos a crear nuestra clase panel reloj, que vamos a convertir en subclase de la clase JPanel de la que hablábamos ahora, que es la que nos va a permitir crear el panel para contener nuestra aplicación reloj. Va a ser calendario y reloj, fecha y hora. Así que creamos la clase y la hacemos subclase de JPanel. También hasta aquí nada nuevo.
Clase que tendrá que tener su constructor, que será, como en los otros ejemplos que hemos visto, el que va a crear, añadir, presentar el componente que estamos creando. Pero en este caso, como dije, lo que vamos a hacer es reconvertir una aplicación que habíamos creado en un componente reutilizable. Así que para empezar vamos a crear el método getTiempo. Y este código es exactamente el mismo que utilizamos en un anterior vídeo tutorial dedicado a los condicionales. Este es el código, para el cual, para cualquier duda que tengas, pues lo puedes ver, está explicado en detalle, aunque es muy sencillo, con el uso de switch, como vemos, para obtener la fecha y la hora. Y ahora la parte que sí nos interesa es la nueva, que vamos a ver cómo podemos añadir esta aplicación dentro de un componente, en este caso de un panel. Para ello vamos a crear el constructor panel reloj. Y siguiendo el proceso que ya hemos estado viendo con todos estos componentes, lo primero llamamos al constructor de la superclase mediante el uso de super. No queremos pasarle ninguna información, así que simplemente llamamos a super sin más. A continuación vamos a recuperar la información que queremos que se muestre en el panel. Para ello lo que tenemos que hacer es llamar al método getTiempo, que aquí hemos creado y que nos va a devolver fecha y hora, que es lo que hace todo este código ya explicado como dijimos. Así que llamamos al método getTiempo y lo guardamos en una variable de tipo string al que llamamos tiempo actual. Y pues ahora que tenemos creado el panel y que tenemos recuperada la información que queremos mostrar, vamos a crear etiquetas para mostrar esa información. Creamos las etiquetas mediante el uso de la clase JLabel, como ya sabemos. Vamos a crear una primera en la que se muestre el string fecha, para que aparezca al principio. Y una segunda etiqueta en la que vamos a mostrar la información que recuperamos llamando a getTiempo y que tenemos guardado aquí en tiempo actual. Lo que nos devuelve getTiempo es lo que tenemos aquí al final, que es justo el día, el mes, el año, la hora y el minuto, que es lo que queremos. Así que esta segunda etiqueta, que como vemos recupera la información que tenemos en el string tiempo actual. Así que ahora tenemos en una variable llamada actual y en otra llamada tiempo la información que queremos que se muestre en el panel. Pues ahora también tienes que saberlo, cómo añadir dentro del contenedor un componente con el uso de add y el nombre de cada una de las variables donde tenemos creados los dos objetos. Así que con addTiempo y addActual tenemos, de este modo tan sencillo, creado nuestro primer componente. Así que en panel reloj Java tenemos un componente creado que ahora podemos reutilizar siempre que queramos en cualquier interface que estemos creando. Que es justo lo que vamos a hacer ahora, simplemente creando un marco similar a los que hemos creado ya en este vídeo tutorial. Vamos a crear un archivo Java vacío al que llamamos marco reloj y vamos a importar las clases que necesitamos, Java AWT y Javax Swing. Y ahora ya el proceso mecánico que repetimos, creamos nuestra clase marco reloj, que hacemos su clase de JFrame. Creamos el constructor, ese método que se ejecuta siempre que se cree un objeto de la clase. Llamamos al constructor de la superclase para que se implementen dentro de este constructor todas las funcionalidades de JFrame y le pasamos como título reloj. O calendario reloj, como quieras llamarle. A continuación usamos setSize para darle un tamaño al marco y también utilizamos setDefaultCloseOperation para indicar qué es lo que hace el botón de cierre.
de nuevo también hecho en todos los anteriores ejemplos. A continuación añadimos un gestor de diseño. Hasta ahora estamos utilizando Flow Layout, ya sabemos cómo aplicarlo. Veremos más en detalle todo lo relacionado con los gestores de diseño pronto. Y ahora lo que hacemos es añadir un componente dentro del marco. Tenemos creado el marco con un tamaño y un gestor de diseño. Y ahora, como hacíamos con los botones o con los otros componentes, añadimos el componente. Pero ahora añadimos el componente que acabamos de crear nosotros mismos. Así que, por lo tanto, para añadirlo con el uso del constructor, simplemente creamos un objeto de la clase panel reloj sin más, con lo que se ejecuta el constructor, que es el que va a configurar sus características. Pues ahora tenemos el componente en la variable tiempo, y como ya sabemos también, ahora tenemos que utilizar el método add para añadirlo en el marco y configurar setVisible como true. De nuevo, nada nuevo. Pues con esto tenemos creado el marco en el que se va a mostrar nuestro componente personalizado. Ahora simplemente convertimos esta clase en una aplicación con el método main, en el cual lo único que tenemos que hacer es crear un objeto de la clase marco reloj para que se ejecute el constructor sin más, igual que en los otros ejemplos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Con lo cual tenemos ya nuestra primera aplicación que utiliza un componente personalizado. Si ejecutamos marco reloj, se ejecuta y aparecerá, pues como siempre, en la esquina superior izquierda. Aquí lo tenemos, nuestro reloj con la fecha y la hora actual. Pues dejamos aquí este primer video tutorial dedicado a la creación de entornos visuales para programas Java con Swing. Hoy prácticamente todo el mundo espera que el software cuente con un entorno visual, y Java pone esta capacidad en nuestras manos mediante el uso del paquete de la librería, puede que sea de las más amplias con las que cuenta Java Swing. Paquete que nos provee con todas las clases que necesitamos para crear interfaces de usuario independientes del sistema operativo que se esté utilizando para ejecutar los programas Java, lo cual es importante. Hemos empezado viendo los componentes más simples, pero que también suelen ser los que más se utilizan. Seguiremos profundizando desde luego, y en el próximo video tutorial nos centraremos en los gestores de diseño, que de momento solo hemos aplicado uno de ellos, el Flow Layout. Dedicaremos el próximo video tutorial a ver las distintas clases que son usadas para especificar cómo se deben organizar los componentes dentro de un contenedor. Son esos denominados Layout Managers o gestores de diseño. Seguiremos más adelante viendo cómo crear componentes más avanzados, menús, pestañas, etc. Pero hoy nos quedamos aquí. Creo que ha sido un video tutorial cargado de material interesante. Y nada más por hoy. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.